Bueno, vamos a partir nuestra tercera sesión de TEAM, taller de interculturalidad y multiculturalismo, con la exposición del doctor Jaime González sobre educación intercultural y algunas definiciones de interculturalidad y por qué un enfoque intercultural y no multicultural, que es un poco el tema con que en las distintas sesiones anteriores hemos tratado. Doy la excusa del doctor Oscar Vega, director del Departamento de Trabajo Social, porque hoy él es presidente del Tricel de de la elección de rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Así que se excusó y también se excusó la doctora Scarlett Aury, directora de carrera de la Universidad de Temuco, de Trabajo Social de la UFRO. Eh, Eso. Bien, Jaime, sin más, te cedo la palabra. Bueno, eh, buenos días. Agradezco la invitación que me ha hecho el profesor Benjamín Silva de estar aquí presente. Desde ya pido las disculpas por una contingencia que se va a dar. Resulta que yo vivo en Bernardo, mi casa está acá, muy cerca de la estación de la aérea, entonces seguramente vamos a tener de sonidos diferentes que pudiesen impactar. Cuando me invitó Benjamín Jaime, justamente para realizar esta está ahí pegado como presentación, imagen. había estado Jaime, pensando qué les Jaime, voy a está ahí pegado. ofrecer en toda la problemática que Jaime, desarrollan aquí. Y la verdad es que yo Jaime, voy a entregarles hoy día es una Jaime. genealogía, No, ¿m? Una genealogía sobre el concepto. eso trataba de decirle que estaba pegado con la señal y seguía hablando. Bueno, eh, Mándale WhatsApp, capaz. sí, voy a escribir ahora. Suspende la grabación. Suspende la grabación. No, pero ahí volvió. Oh, al parecer tenemos problemas de señal. ¿Me escuchan bien? Sí, no, más o menos, Jaime, te escuchamos porque yo te trataba de Hola. decir que estaba ahí pegado y no escuchaba ahí. Jaime. ¿Y ahora me escuchan? Sí, No, no ahora me sí, pero escuchan. te estoy diciendo que tienes problemas de señal, entonces yo trataba de pararte porque estabas pegado y seguía, no me escuchaba. Ya, bueno, pero ahora estamos bien. Mm, ya, perfecto. Perfecto. Bueno, primero que todo, lamento el problema de la señal. Estoy en un lugar donde cada cierto tiempo hay problemas. Lo que les había estado mencionando hasta antes de que me avisaran que le estaba hablando solo, es que lo que les voy a ofrecer hoy día es una genealogía, sobre el concepto de interculturalismo. Pensando un poco, ¿no?, en la invitación que me Jaime, te hizo volviste a Benjamín pegar. en torno a este trabajo que están haciendo, ¿no? Entonces, sin ir justamente, sin extenderme más, voy a partir. El concepto Jaime, justamente de interculturalidad tiene antecedentes bastante. Oh, te volviste a pegar, Jaime. ya. Entonces, ¿me escuchan? Te escuchamos, pero está ahí pegado y se escucha entrecortado. Sí, pero eso no es mi culpa. No estoy A diciendo que es tu culpa, ver, Jaime. ¿me Te estoy escuchan? cortando nomás. Sí, te escuchamos, pero no te vemos moverte y se escucha entrecortado. Ahora sí, Oh, ok, ahora no. bueno, eh, espero que no tengamos mayores problemas, ¿no? Y, a ver, reto, ¿no? Lo que les voy a ofrecer ya, mm, nada, hola, Te volviste a quedar pegado. no, se entrecorta. Sí, sí, que el problema lo tenés tú de señal, porque nosotros no nos entrecortamos, pero no sé, a lo mejor en tu casa hay otro lugar donde se escuche mejor, se puede ver o no,
¿O solo es ese? Hola, profesora Karina. Buen día, buen día. Deme un segundo, voy a ver si puedo hacer algo. Espérame un Sí, momento. ya, dale. Bueno, tiene suerte porque hemos tenido problemas de señal con el relator, así que no hemos logrado partir, pero ahora vamos a ver. Benjamín, te presento a Karina, es colega de la Universidad del Litoral, docente de la Facultad de Veterinaria en Esperanza, la ciudad de Esperanza. Y estamos trabajando juntos en el tema de interculturalidad en la educación superior, por eso la invité a participar. Súper bueno. Hola, profesora Karina. Al buen día. Un gusto. Le cuento un poco, este es un taller que surgió de un curso de teoría social del año pasado en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en la carrera de trabajo social donde yo me desempeño. Por eso hay dos alumnas, que son Islén y Martina Cortés. Debieron haber más, pero no han llegado. Y surgió esta idea de hacer un taller donde distintas personas, Gracias fue la primera, están los links de las otras dos, por se los puedo enviar. eh, sobre debatir, un poco conversar por qué interculturalidad o por qué multiculturalismo y relacionado con un área específica. ¿Ah? En este caso, el profesor González va a hablar con el tema educación. Él mandó un texto previo como que había que leer, o sea, como comentario que se lo mandé a la profesora Gracia, eso sí que se lo mandé hoy día, y eso un poco es la dinámica. Sería interesante que más adelante pudieras poner usted, como viene de otra área que no es tradicional de la interculturalidad, como es veterinaria, que en general es más de las ciencias sociales, la interculturalidad, creo que sería muy interesante. Jaime, ahora sí te vemos. Ah, qué bueno. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien y te vemos. Ya, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Bueno, como ya son, según mi reloj, las 11:16, mejor empezamos, ¿no? Bueno, primero que todo, agradecer al profesor Benjamín Silva por invitarme a este interesante trabajo que están realizando. Cuando Benjamín me invitó a participar de esto, estuve realmente dándole una vuelta a qué podía entregarles, ¿no? Qué podía ofrecerles. Y bueno, considerando de que mi formación original está en el campo de la historia, ¿m? Yo pensé que qué mejor que proporcionarles una genealogía del concepto de interculturalidad para poder generar un diálogo, una conversación en torno a la materia, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente voy a entregar ahora, eso es lo que les voy a proporcionar en estos momentos para esta presentación, ¿no? Partamos por lo básico. El concepto de interculturalidad tiene antecedentes bastante antiguos, para ser más exactamente, desde el año 1900. Esto partió en Estados Unidos, en lo que se conoce como la Escuela Norteamericana de Antropología, y nació como una inquietud fundada en lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando dos colectivos culturales diferentes entran en contacto, ¿no? Entonces, ante esa problemática, ¿sí? Distintos antropólogos norteamericanos formularon el concepto de aculturación, ¿sí? El concepto de aculturación. Esta nomenclatura, por etimología, normalmente presenta algunos equívocos, ¿no? Por lo que podría significar literalmente, pero la verdad es que la intencionalidad del concepto apuntaba a lo siguiente. Eh, la aculturación, ¿sí? Por definición, se entendería como el proceso de cambio que sufrirían dos colectivos culturales diferentes al momento de entrar en contacto. Las causas del cambio pasarían necesariamente por la interacción, una relación de doble entrada que estaría mediada necesariamente por significados, ¿no? Es decir, por los lenguajes, creencias, usos y costumbres, o lo que normalmente ya en términos más amplios podríamos llamar un estilo de vida, propiamente. Entonces, se trataba de una nomenclatura interesante porque permitía, de hecho, explicar el cambio cultural a través de la interacción, y de ahí en adelante se desarrollaron una serie de estudios dentro y fuera de Estados Unidos con base en esa nomenclatura. La herramienta era útil, era interesante, pero comenzó a tener problemas desde los años 50 por la crítica de una escuela rival.
Me refiero estrictamente a la antropología social británica que, debido a su historia política y geopolítica probablemente tal, tenía un interés en problemas similares, ¿no? Es decir, dos o más colectivos culturales diferentes entrando en contacto, pero sin embargo no compartían la definición de aculturación que proponía la escuela norteamericana. Sobre esa base, los británicos redefinieron la nomenclatura y la entendieron de la siguiente manera, ¿no? Hablamos de aculturación cuando se genera un proceso de cambio, ¿sí?, entre colectivos culturales diferentes a través de la interacción de sujetos concretos, ¿no? O en función de las palabras originales, a través del intercambio de personal. Eso significaba en términos prácticos de que se podían dar situaciones de enlaces matrimoniales y con base en ello se generaba el cambio cultural, ¿no? Entonces, este entendimiento del cambio cultural por cambio de personal redefinió el concepto de aculturación y obviamente generó ciertos límites conceptuales entre escuelas. ¿Sí? La escuela norteamericana que le da un énfasis bastante más simbólico y por otro lado la escuela británica que se centra derechamente en los individuos y los grupos concretos y su interacción para estudiar la cultura, ¿no? Entonces, ya en la segunda mitad del siglo XX, un mexicano, ¿sí? Un mexicano, Gonzalo Aguirre Beltrán, realizó una síntesis entre lo que planteaban estas dos escuelas más una propuesta. Gonzalo Aguirre Beltrán, en este hermoso libro que se llama El proceso de aculturación en México, entregaba toda una genealogía en torno a estas dos escuelas y sobre esa base proponía algo más desde el campo de la antropología indigenista, ¿no? Entonces, Aguirre Beltrán sostenía lo siguiente: el proceso de aculturación es efectivamente ese proceso de cambio cultural que se da mediante la interacción entre colectivos culturales diferentes y esos cambios están mediados tanto por significados como por el intercambio de personal, ¿sí? Sin embargo, da un salto más allá y dice lo siguiente: este cambio, ¿sí?, va a conducir necesariamente a la fusión de estos dos colectivos culturales diferentes, ¿no? ¿A qué se refería Aguirre Beltrán con esto, no? Se refería necesariamente a que la fusión llevaría al mestizaje y el mestizaje generaría una nueva realidad, ¿no? La realidad para él era construir la nación. Entonces, claro, en este terreno Gonzalo Aguirre Beltrán estaba tributando a las ambiciones de la propia Revolución Mexicana o lo que Manuel Gamio había definido en sus comienzos como forjar patria, ¿no? El acto de forjar patria implicaba en la práctica este hecho de que en un momento determinado las distintas poblaciones de México y sobre todo las poblaciones indígenas entrarían al terreno del mestizaje y con ello nacería justamente la nación mexicana, ¿no? Entonces, este es un punto diferente, hay un interés político diferente a las escuelas anteriores, y este fue justamente el fundamento ya máximo del indigenismo a finales de los años 50 e inicios de los años 60 en ese país. Bueno, antes de que justamente volviera la señal, les quería pedir disculpas, pero yo vivo en San Bernardo, estoy muy cerca de la Fuerza Aérea y por el tema de la celebración van a escuchar algunos sonidos particulares de aviones, sobre todo de combate, ¿no? Entonces, pidiendo las disculpas correspondientes, continúo. Entonces, tenemos tres antecedentes. Tenemos justamente la escuela norteamericana, ¿m? Tenemos la escuela británica y tenemos el indigenismo en México con todo esto que acabamos de ver, ¿no? Pero ojo, seguimos con la idea de aculturación, o sea, no hemos llegado todavía a la idea de interculturalidad, ¿no? Bueno, para desgracia de Gonzalo Aguirre Beltrán y el indigenismo, todos estos planteamientos entraron en crisis en los años 70, con lo que tiene que ver con la movilización de lo que hoy en día conocemos como el indianismo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas que para el caso de Chile comenzamos a entenderlos recién en los años 90, y con esa crisis del indigenismo comenzaron una serie de replanteamientos en torno a la teoría y la práctica antropológica con lo que se llamaba el otro. Y
a inicios de los años 90, ¿sí? A propósito del espíritu del trabajo que están haciendo ustedes, a inicios de los años 90, con el fin de la Guerra Fría, desde el mundo anglosajón, específicamente de la América anglosajona, aparece un nuevo concepto: multiculturalismo. Seguramente ustedes han visto en más de una oportunidad en sus reuniones todo lo que tiene que ver con el trabajo de Kiel Wimlicka, probablemente está justamente el famoso antropólogo canadiense que es de los primeros que comienza a discutir la idea de multiculturalismo, ¿no? Es un concepto diferente que daba cuenta justamente de la pluralidad cultural de los estados nacionales, y sobre esa base la necesidad de considerarlo a propósito de un siglo de políticas de carácter asimilacionista, ¿no? Entonces, en ese terreno, en ese ámbito, justamente aparece un concepto diferente a aculturación, la idea de multiculturalismo con todo lo que eso implicaba. Sin embargo, comienza a tener tempranas críticas en Europa, debido, entre otras cosas, a que la idea de multiculturalismo tendía justamente a plantear la posibilidad de la segregación. Sí, la segregación cultural, ¿no? Dicho en palabras más simples, era decir juntos, pero no revueltos. ¿Sí? Juntos, pero no revueltos, con todo lo que eso significaba, y sobre esa base se empezó a construir, ¿sí? A propósito de lo que habíamos visto con la culturación, la idea de interculturalidad. Entonces, el concepto de interculturalidad, ¿sí? El concepto de interculturalidad nace con el fin de tomar distancia de la idea de multiculturalismo y sobre esa base plantear una nomenclatura más dialogal. Dicho en otras palabras, se puede entender como interculturalidad como un diálogo entre colectivos culturales diferentes. ¿Sí? Entonces, retomaba algunos elementos de la discusión más antigua, pero que, sin embargo, el espíritu de la discusión era diferente, ¿no? Se buscaba justamente un análisis desde el campo de la horizontalidad de la interacción, y con eso justamente generar una buena vida, ¿m? O lo que hoy en día se conoce como el buen vivir. ¿M? Entonces, es un giro teórico a la discusión. Se trataba justamente de hacer un énfasis en la interacción horizontal, y bueno, obviamente esto tuvo un impacto en el debate latinoamericano. En los últimos años, sobre todo a partir del año 2017, destaca un autor que podríamos llamar multinacional, ¿no? Porque nació justamente en Sudamérica, ha recorrido toda América Latina y está entre México hoy en día y Europa, específicamente entre México y Chile, ¿no? Me refiero a Günter Dietz, seguramente han oído hablar de él. Dietz justamente en el año 2017 publicó un artículo muy interesante que se llama Interculturalidad, una aproximación antropológica, y en ese texto Dietz propone una nomenclatura bastante ambiciosa para la discusión, ¿no? Él entiende el concepto justamente de interculturalidad como una nomenclatura relacional, de tal manera de que con ello parte y obviamente rescata todas las ideas anteriores en torno a que la nomenclatura tiene que hacer énfasis en la interacción, y por tanto esta idea de relacionalidad, ¿no? Es decir, bidireccionalidad entre culturas, tiene que ser necesariamente el punto de partida para la discusión. Sin embargo, Dietz trata de hacer un esfuerzo de englobar distintas materias, ¿no? Hablamos de interculturalidad cuando hay interacción entre estilos de vidas diferentes. Hablamos de interculturalidad cuando hay interacción entre identidades diferentes, pero también hablamos, por ejemplo, de interculturalidad cuando hablamos de interacción interétnica e incluso internacional, ¿no? Entonces, sobre esa base se trata de un concepto con ambiciones, ¿no? Con ambiciones teóricas que busca justamente englobar distintos ámbitos que en el pasado la antropología lo había tratado de recortar con conceptos bastante más acotados, ¿no? Como interetnicidad, por ejemplo, identidad, en fin, o la misma idea de cultura.
Sí, la misma idea de cultura con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, DITS constituye, si ustedes quieren, un parteaguas en el debate, sobre todo en el debate latinoamericano, o al menos en el debate de habla castellana, que tanto en España justamente como en Hispanoamérica se convierte justamente el autor en un referente obligado, ¿no? Parece que me oscurecí, sí. Bien, pero sigo aquí, Sí, sí, pero nomás. sigo aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, en ese terreno entonces, DIT desde el año 2017 ha estado aportando permanentemente a la teoría sobre la interculturalidad y de hecho en los últimos 3 años ha estado trabajando con mucha fuerza el tema de la educación intercultural y lo ha estado trabajando desde el campo de la investigación universitaria de la interculturalidad, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que él, con un grupo de colegas en la Universidad de la Universidad Veracruzana, ¿no? En México, ha estado estudiando problemáticas interculturales en sus aulas. ¿Sí? En sus aulas, ¿no? Es decir, ellos justamente han logrado realizar un equipo en la cual uno de ellos realiza docencia en aula y los demás colegas están presentes ahí tomando notas de campo, observando cómo se puede desarrollar una didáctica intercultural, por ejemplo, un método de evaluación intercultural y de ahí justamente una serie de otro tipo de herramientas pedagógicas, por cierto, para lo que tiene que ver con problemáticas interculturales intraáulicas, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y de ahí justamente muchas propuestas de investigación, pero también de intervención sobre el desarrollo de la educación intercultural, pero con la experiencia universitaria, ¿no? Con estudios de caso universitario, específicamente en la Universidad Veracruzana, con un fuerte diálogo con la Universidad Indígena de Michoacán, ¿no? Que específicamente es la Universidad Purépecha de Michoacán. ¿Sí? Entonces, estamos entonces ante una nomenclatura que ha estado sujeta a cambio a través del tiempo. No sé si será válido emitir una crítica aquí en este contexto, pero a propósito del espíritu del taller, una cosa es lo que les he presentado hasta ahora, otra cosa es mi opinión profesional en torno a la materia, ¿no? Si bien yo valoro muchísimo el esfuerzo que ha hecho DIT a la discusión, ¿no? Y es un orgullo de que el debate hoy en día esté siendo dirigido por latinoamericanos, ¿no? Yo pienso que intelectualmente es una ruptura, si ustedes quieren, epistemológica, pero incluso también política a lo que ha sido la historia de la ciencia en general y la antropología en particular. Tengo muchas dudas en torno a este esfuerzo globalizador que tiene DITS con el concepto de interculturalidad. Me explico. DIT trata de englobar distintas dimensiones de la interacción con el concepto. Sin embargo, y como yo lo que trabajo y mi expertise está en el campo de la etnicidad y de la interetnicidad, yo tengo muchas dudas de hasta qué punto englobar la interetnicidad en el concepto puede ser de mucha ayuda para pensar e investigar fenómenos que ya llevan al menos un siglo trabajados. Entonces, en ese terreno, si pensamos, por ejemplo, ya la etnicidad y no la interculturalidad, como un tipo de comportamiento político y la interetnicidad justamente como un conjunto de prácticas políticas en interacción, la idea que propone DIRS podría justamente presentar algunos problemas. Estimo que en este terreno podríamos considerar, ¿no?, un siglo de tradición tipológica en torno a que el valor de un concepto pasa necesariamente más porque sea preciso, sea acotado y nos permite realizar un recorte de la realidad para poder estudiarla, que obviamente esta ambición de entender de que la realidad es compleja y por tanto la investigo por completo, ¿no? Estimo de que sobre todo en los tiempos que vivimos y con las presiones académicas brutales a las cuales estamos sometidos, la investigación de la realidad debe partir entendiéndola con que efectivamente es compleja, pero sin embargo, en la práctica la tenemos que hacer con base en el reduccionismo, ¿no? La tenemos que hacer con base en el reduccionismo, ¿no? Entonces, con esto, por lo que yo entendí en nuestro diálogo anterior, Benjamín, la idea es que después de la presentación pudiésemos tener un diálogo y una discusión en torno a por qué multiculturalismo o interculturalidad y con todo lo que eso implica. No sé, yo me abro justamente a la posibilidad de poder dialogarlo.
Sí, yo quería partir preguntándote por qué haces énfasis en que, cuál es el fundamento de optar por el concepto de interculturalidad y no el de multiculturalismo. ¿Cuál es tu fundamento para escoger uno y desechar el otro, por lo que entendí? Sí, a ver, eh, en ciencias sociales hay un tema que tiene que ver con que hasta qué punto la investigación que hacemos está desvinculada, si ustedes quieren, con la política. Sí, hasta qué punto. Y la verdad es que a pesar de nuestro esfuerzo de rigor, a pesar de nuestro interés teórico, metodológico y técnico para hacer investigación, a veces se nos olvida que somos seres humanos y que obviamente cuando nosotros incluso elegimos un tema, tal cual, lo elegimos, ¿sí? Mediado justamente por un interés cultural y no pocas veces incluso político. Entonces, menciono esto porque el debate justamente que yo conozco en torno a la materia da cuenta que el multiculturalismo tiene cierto tipo de credenciales que desde mi perspectiva son de cuidado, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que esta idea de juntos pero no revueltos, ¿m? Una suerte de cohabitación pero sin mayor interacción, podría presentar situaciones de racismo académico, de racismo académico, ¿no? Entonces, seguramente ustedes ubican a un autor norteamericano que se llama Peter Wade. Wade es el teórico del concepto de raza y ha planteado precisamente toda la discusión en torno a la lucha contra el racismo. Tengo un problema con esa idea, en el sentido de que al momento en que hablamos de raza, ¿sí? Antropológicamente, entramos en problemas, ¿sí? En el sentido de que tal como lo planteó Franz Boas a inicios del siglo XX, las razas no existen, ¿sí? Las razas no existen, ¿no? Y sobre esa base, la idea de multiculturalismo tiene elementos, ¿sí? Tiene elementos de esa perspectiva teórica, ¿no? Entonces, partiendo de esa antropología boasiana, que irónicamente es norteamericana, de inicio del siglo XX, ¿no? Yo plantearía de que la interculturalidad, con todo y las falencias teóricas que podría tener, es una herramienta no solamente más útil para aproximarse a una realidad, ¿no? Sino que también, si ustedes quieren, no presenta un sesgo racista a la hora de estudiar la realidad social y cultural. En tiempos en los cuales en Chile se ha combinado la problemática entre la dicotomía indígena-no indígena, ¿no? Y la dicotomía entre chilenos y migrantes, justamente, pienso que es algo que hay que darle una vuelta. No sé si le respondo a la inquietud, profesor. No, yo quería explicitar, que tú explicitaras mejor, y me parece que lo hiciste, las razones por qué consideras tú que es mejor ocupar en el ámbito de las ciencias sociales, tomando en cuenta que aquí hay personas de distinta formación, basada incluso no en ciencias sociales, lo que lo hace más interesante. Por supuesto. Por qué ocupar el concepto de interculturalidad? Yo no sé si alguna de las personas presentes quisiera hacerle alguna pregunta o intervención al profesor González. Gracias. Sí. Agradezco, Jaime, la claridad y la precisión para conocer cómo fue este desenvolvimiento entre aculturación, multiculturalismo y interculturalismo. La verdad que nos resulta muy útil también para el trabajo de investigación que estamos haciendo aquí con Karina, Francisco, que está también en su última hora, de la UCASAL de Buenos Aires. Bueno, también para seguir profundizando en esa línea, este aporte que usted destaca de Jaime en torno, perdón, de Dietz, en torno a la mirada relacional que ofrece la mirada intercultural, ¿qué otros plus podría señalar de la perspectiva intercultural, además de esta dimensión de la relacional? ¿Qué otro aspecto es destacable de esta perspectiva? Bueno, desde mi perspectiva,
este concepto de interculturalidad de algún modo rescata el espíritu original de la antropología norteamericana del periodo de la entreguerra, ¿no? Me refiero precisamente a esta antropología boasiana que negaba la existencia de las razas como un argumento teórico y metodológico para analizar la realidad, ¿no? Existen otro tipo de herramientas, sí, existen otro tipo de herramientas, la cultura es una, la interculturalidad es otra, y en ese sentido pienso de que es una herramienta útil, ¿no? A diferencia justamente de la idea de multiculturalismo que tiene esta condición de pilarización. A ver, no sé si tengo chance de extenderme un poco. Pero uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de investigar la diferencia cultural tiene que ver con cuáles son lo que en antropología se llama los observables o los atributos de investigación, ¿no? Y resulta de que muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en el campo de los estudios sobre diferencia étnica, uno de los argumentos que se esgrime es estudiar elementos que nos informen de un biotipo o un fenotipo en torno a, ¿sí? Sin embargo, desde el periodo de entreguerras sabemos de que el biotipo y el fenotipo son muy malos observables antropológicos, ¿no? Entonces, bueno, bien, ¿qué es lo que me informa de la diferencia, ¿no? Y claro, lo que me informa de la diferencia es un tipo de comportamiento. Y en ese terreno, el concepto de interculturalidad, que por ejemplo está presente en DIT, considera las prácticas situadas. Entonces, en el campo del trabajo, valga la redundancia, ¿no? En el terreno del trabajo de campo, ¿no? De la observación participante y de la etnografía, es una herramienta que nos permite identificar, ¿no? Cierto tipo de indicadores de, más bien rigurosos justamente de lo que uno quiere estudiar desde el terreno del comportamiento, pensando en el lenguaje corporal o incluso en los actos de habla. Sí, en los actos de habla, ¿no? De tal manera que con ello yo puedo observar la interculturalidad en una situación cotidiana. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace unos años atrás yo vivía en una ciudad en Chile que se llama Talca. ¿M? En Talca yo convivía con un español, con tres venezolanos y con un peruano y el chileno que les está hablando, ¿sí? Y en ese terreno justamente vivíamos una situación súper cotidiana, el desayuno. ¿Sí? El desayuno, ¿no? Entonces, imagínense la siguiente situación, yo como buen chileno haciendo pan tostado, ¿sí? Mientras que dos venezolanos haciendo arepas, ¿ya? Y por otro lado, el peruano haciendo justamente un arrocito con mariscos, ¿m? Y el español estaba haciendo unas tapas, era una cosa bien particular, ¿no? Y cada uno mirando al otro en torno a, oye, ¿cómo desayunas, no? Bueno, comprenderán de que el desayuno más pobre era el mío. Era el más pobre. Y claro, todos ellos, justamente una suerte de complicidad como extranjeros, comenzaron a decir derechamente de que nosotros no solamente desayunábamos pobre, ¿no? Además, lo hacemos así todos los días. Oye, nosotros variamos en el desayuno, ¿no? Bueno, qué bueno que no había un mexicano presente porque ahí sí que me habría ido bastante mal porque ellos deben tener como unos 100 desayunos diferentes. Nosotros no, nosotros es pan tostado con té o con café y si nos ponemos creativos justamente agregamos un pastelillo y sería todo, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con prácticas, ¿no? No solamente hablamos justamente de los recursos que empleamos para producir algo tan básico como un desayuno, sino que la práctica de cocina, y ni hablar, ¿no? La práctica de mesa, ¿no? ¿Comemos con cubiertos o comemos con las manos? O ambas. ¿Me explico? Y claro, tanto en las prácticas de cocina como en las formas de mesa, algo tan cotidiano como lo que les acabo de mencionar, informa, ¿no? De diálogos interculturales, ¿no? De manera horizontal, en esta situación justamente de holgorio, si ustedes quieren, a costillas mías, obviamente, en torno a la pobreza cultural justamente del desayuno chileno en relación justamente a la riqueza de otros tipos de desayuno, ¿no? Bueno, entonces, volviendo justamente en torno a los valores del concepto, yo estimo de que independientemente de la crítica que podemos hacer en torno a la nomenclatura,
entrega más observables para la investigación y para nuestra fortuna no son observables equívocos, ¿no? Al momento de centrar los indicadores en el comportamiento humano y en lo que tiene que ver con las regularidades en el comportamiento humano, pienso que tendremos investigaciones bastante más rigurosas que, por ejemplo, con la idea de multiculturalismo que tiene lo que les mencionaba, ¿no? Este tributo a la idea de raza. No sé si le respondo un poco a la inquietud de profesora. Sí, profesor, muchas gracias. Muy interesante. En el campo de la práctica, de la investigación, los observables y los indicadores más ricos que puede ofrecer el mirar la vinculación, ¿no? El día a día etnográfico de las prácticas culturales y cómo entran en diálogo entre sí. Me parece muy interesante. Recién estábamos con Karina escribiendo un artículo sobre nuestra investigación en interculturalidad en la educación superior vinculada a la internacionalización y dialogábamos con un concepto de un autor aquí muy referente en el campo de la interculturalidad, que es Daniel Mato, argentino que trabaja en la UNESCO, y él, el concepto que, bueno, Karina ofrecía, habla de la interculturalidad vinculado específicamente a la diversidad cultural. En el trabajo yo le comentaba a Karina, bueno, que venimos desarrollando en particular con un equipo de colegas, digamos, intentamos dar un paso más en la mirada hacia la interculturalidad, en donde no solo se analice esta diferencia cultural como eje de la mirada, sino también aquello que nos une a los otros. En el encuentro con el otro sale a la luz que el otro es diferente, pero también que el otro tiene, con respecto a mí, es, en primer lugar, los dos somos seres humanos, la condición humana, ¿no? Compartimos la condición humana. Y en ese sentido destacamos que el concepto de interculturalidad nos permite ese abanico, ¿no? De mirar en el encuentro con el otro pasa a ser un otro yo, porque tiene mi misma condición. Entonces también la riqueza que nos ofrece esa mirada, ¿no? De descubrir en ese desayuno compartido, todos estamos desayunando, hay una práctica compartida, ¿no? Que sale a la luz, si bien las formas son distintas, el encontrarnos, el desayunar, bueno, para tomar el ejemplo que se trae aquí a colación. Sí, hay una polémica muy reciente del año 2023 que la publicó la revista Encartes, ¿no? Que es una revista del Centro de Estudio e Investigación Antropológica del CIESAS, probablemente tal, ¿no? En Guadalajara. La revista Encartes publicó en 2023 una polémica que instaló justamente un antropólogo europeo, David Loveman, probablemente tal, y que la replicaron un conjunto de antropólogos latinoamericanos tales como Gustavo Lins Ribeiro, por una parte, bueno, Eduardo Zárate, probablemente tal, bueno, fueron varios, probablemente estoy haciendo memoria solamente de algunos. Y sobre esa base, la polémica era la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando el concepto de interculturalidad se aborda desde la crítica decolonial? Sí, desde la crítica decolonial, ¿no? Y en ese terreno el espíritu del debate era que Loveman criticaba las teorías decoloniales de la interculturalidad. Una de las cosas que se ha generado en ese debate tiene que ver con que el concepto de interculturalidad se ha vuelto una nomenclatura de moda, o sea, ese es el punto de partida de la crítica, pero que sin embargo, y a propósito de un planteamiento que hace Tubino justamente en torno a la nomenclatura, el problema del concepto es que desconoce o incluso justamente no considera de manera consciente el problema de la desigualdad social, por ejemplo, y la precarización material de los colectivos humanos, ¿no? Entonces, la principal crítica que se hallaba ahí era, bueno, bien, aquí es principalmente simbolismo, una serie de prácticas, pero de manera acrítica a la precarización de la vida, de una manera acrítica a la desigualdad social. Ese debate partió en 2023 en esta revista que yo le menciono y de ahí en adelante no se ha detenido. No se ha detenido, ¿no? Entonces,
Es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, cuando uno habla de interculturalidad, yo pienso que la nomenclatura sigue siendo útil, pero sí pienso que hay que tomarla con los cuidados correspondientes porque hay más de una perspectiva crítica en torno al concepto. Y crítica válida, ojo, o sea, crítica que yo estimo válida. Yo quería hacer una pequeña intervención en el sentido, a ver, a mí como familia en febrero fuimos de vacaciones a Lima. Nosotros hemos ido hartas veces, Jaime sabe, por trabajo y por gusto, como familia a Lima, a Perú en general, también por la innegable riqueza de la diversidad cultural. Pero un tema que me chocó desde que tomé el primer vehículo taxi, digamos, fue el choque que hay cultural con los venezolanos. O sea, desde el primer taxista hasta la última persona que encontramos, básicamente, y el relato era muy correctamente dicho, ¿no? Siempre me llama la atención que los peruanos hablan mucho mejor que los chilenos. La verdad es que creo que cualquiera habla mejor que los chilenos, pero eh, muy correctamente dicho, llegó una primera generación que venía con profesionales, que hicieron aportes, pero después empezaron los asesinatos, la toma de barrio, el chantaje, una serie de cosas. Y yo vi un polvorín ahí emergente, o sea, mucho más fuerte que en Chile, que ya es muy fuerte, digamos. O sea, bueno, y me dieron, entre comillas, la razón porque decretaron estado de emergencia, no sé si en Lima o todo Perú hace un par de días, con salidas militares y todo por este tema de la violencia. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque en el concepto de, en el ejemplo que tú pusiste del desayuno, había, dentro de, digamos, la buena onda, una idea de que habían desayunos mejores que otros. No eran todos iguales. O sea, finalmente el chileno era el desayuno más malo. Entonces, inevitablemente, en la convivencia entre culturas y entre culturas nacionales, con todo lo extraño que es por cultura nacional, pero en fin, hay juicios sobre mejor o peor, superior o inferior, ¿ah? Sí, sí. Muy fuertes, ¿no? Eh, Como por ejemplo lo que pasó en el Festival de Viña con un humorista venezolano, más allá que el humorista era muy fome, pero él se escudó en el hecho de que lo pifiaron y fue un desastre por el hecho de ser venezolano. Y fueron barras bravas, digamos, de Venezuela, no, no barras bravas, pero gente de Venezuela a apoyarlo solo porque era venezolano, y los chilenos, era muy fome, digamos, realmente, no se iba a reír, ¿no? Pero generó todo ese debate. Entonces, mi pregunta es, eh, junto con la crítica a la interculturalidad, como que olvida la variable económica, que realmente olvidar la variable económica es una crítica muy fuerte, ¿no? Ujú. No hay en este diálogo, por más que sea relacional, en algún momento se encuentra esto de superior e inferior. Sí. ¿Ah? Eh, y, y si es así, ¿qué debate ha existido conceptual sobre eso? Bueno, sí, sí, de hecho, esa es la crítica que yo les había mencionado al momento en que terminé mi presentación, ¿no? En el sentido de que el principal mérito del concepto en Dietz, en Günter Dietz, también es su principal defecto, ¿no? En el sentido de este esfuerzo por englobar otras dimensiones de la realidad, estrellándose incluso con el terreno de la identidad y sobre todo con lo que tiene que ver con la etnicidad, ¿no? Lo que tú planteas es precisamente mi crítica al concepto. Desde mi perspectiva teórica, el concepto no logra abordar esta dimensión crítica que tiene que ver con la interacción interétnica y el problema de la etnicidad y los nacionalismos. No lo logra. A propósito de lo que tú mencionas, hay un episodio que está grabado, ¿sí? Un episodio que está registrado que se dio en la crisis migratoria de Colchana del verano del año 2021, ¿no? El episodio es el siguiente, ¿no? Una mujer aymara
¿sí? Una Cuenta un mujer poco aymara. el contexto de Colchane para los que, digamos, no son de Chile. Ah, sí, toda la razón, ¿no? Colchane justamente corresponde a una comuna, ¿no? Un municipio que se encuentra en el extremo norte de Chile. Es un territorio fronterizo con Bolivia, ¿sí? Y cuando hablamos de la crisis de Colchane, aludimos justamente a un proceso migratorio masivo que llega justamente desde el norte, que intenta justamente entrar a Chile por Colchane, en el cual los principales partícipes era población migrante venezolana. Entonces, digo principales porque se supone que también venían colombianos, ¿no? Pero lo que predominaba era población venezolana, ¿no? Entonces, este era el contexto, ¿no? Una mujer aymara de Chile, ¿no? Justamente en Colchane, se enfrenta con una mujer migrante al parecer afro-venezolana, ¿sí? Y este es el diálogo, ¿no? A propósito de los observables, ¿no? Este es el diálogo, ¿no? Ella le dice, ¿no? Yo soy aymara y soy chilena, diciendo, yo soy de aquí, tú no eres de aquí. Y ella, la respuesta que tiene así, pero demostrando justamente su estupor, es decir, yo soy migrante. ¿Sí? Yo soy migrante, ¿no? Entonces yo miraba eso y decía, me gustaría saber qué opinarán en mi país los estudiosos de interculturalidad que están todo el tiempo hablando de esto, ¿no? Ahí está el límite. Sí, ahí está el límite del concepto y es un límite teórico, pero también es un límite político, no sé si me explico, ¿no? En el terreno de que, bueno, lo que estoy mencionando, ese episodio, informaba de una situación interétnica, ¿sí? En la cual justamente hay un nosotros y hay un otros. Y el otros, sí, el otro, perdón, es visto derechamente con una franca desconfianza. ¿Mm? Entonces, lo que pasó con George Harris, más allá de la opinión profesional que podamos tener al respecto, informa también de otra situación. Cuando yo hablaba del desayuno, hay un contexto temporal del desayuno. Le estoy hablando del mes de agosto del año 2019. ¿Sí? El mes de agosto del año 2019, ¿no? Y claro, en ese momento, la migración venezolana, si bien ya se estaba evidenciando, no era un tema. A propósito de lo que tú mencionas sobre el caso de Lima, efectivamente en ese tiempo llegaban profesionales, normalmente altamente calificados, gente que además tenía muy buenos modales, entonces era muy raro que, como se dice en Chile, cayeran mal. Sí, cayeran mal, ¿no? Es decir, no, yo nunca escuché en ese periodo como algún tipo de suspicacia hacia ellos, ¿no? Pero cuando se da justamente esta crisis que yo menciono de Colchana y después la cadena de eventos que se les ha atribuido muchas veces a población migrante, nos encontramos con situaciones que llevan a tensionar el concepto. Yo me enteré por buena fuente de que en plena pandemia se dieron situaciones no solamente entre nacionalidades migrantes, ¿no? Sino que incluso justamente de situaciones intra, ¿no? Propiamente tal de etnicidad, ¿no? Pongo un ejemplo concreto y me perdono justamente por la crudeza, ¿no? Hombre colombiano blanco asesina con ensañamiento a hombre colombiano afro, ¿sí? Sí, reportes de ese estilo, ¿no? Que daban cuenta de que incluso la muerte y el ensañamiento tenía un móvil racista. ¿Sí? Un móvil racista, ¿no? Y dentro de ello, pleitos históricos entre población colombiana y población venezolana en Chile, ¿no? ¿Mm? Ahí hay un tremendo límite, ¿no? Teórico y empírico, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando las colectividades migrantes reproducen los conflictos binacionales que portaban en su origen, ¿no? Colombianos versus venezolanos, peruanos versus ecuatorianos, y así, es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Qué se hace ahí? Y desde mi perspectiva, ahí está el límite teórico del concepto. Desde mi perspectiva, ahí ya dejamos de hablar de interculturalidad y es ahí cuando ya empezamos a hablar de interetnicidad. Sí, esa es mi mirada teórica, Benjamín. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, comentario.
¿no? Bueno, recordemos que esta sesión va a quedar grabada y voy a difundir la grabación de modo de que se pueda retomar la interesante presentación que hizo Jaime sobre la evolución del concepto de interculturalidad, de aculturación, ¿Puedo multiculturalismo, hacer interculturalidad. un pequeñísimo... Ah, sí, Francisco, dale. Hola, ¿qué Hola, tal? hola. Hola, ¿Qué tal? Jaime. Hola. Bueno, espero poder tener la grabación de esto porque entré tarde y la verdad que me interesa mucho lo que dijiste sobre el tema de la interculturalidad. A mí es un tema que estoy entrando recién, gracias a mi directora de tesis, y estamos haciendo un trabajo sobre el tema específico, como un estudio de caso en una universidad en la cual yo soy el delegado rectoral acá en Buenos Aires. Y yo tengo una carrera presencial que es criminalística con mucha afluencia de estudiantes extranjeros, ecuatorianos, que vienen acá, muchísimos. Vienen a estudiar esta carrera muy particular, que es licenciatura en criminalística. Y así que vimos que era una gran posibilidad de trabajar esta cuestión porque había, en principio a mí me interesaba la educación a distancia y veía que había en las famosas aulas virtuales muchos ruidos y confusiones, pero después nos dimos cuenta que había otro tipo de confusiones que era la cuestión las diferentes eh, posiciones de los docentes con los alumnos extranjeros, que no se entendían, que no aceptaban el vocabulario que traían de afuera, los obligaban o sea, casi una perspectiva asimilacionista se hacía dentro del aula. Bueno, era muy interesante todo lo que se estaba dando. Así que yo particularmente me empecé a meter y lo que te quería preguntar era si esta palabra como, eh, porque yo entiendo la interculturalidad como esto de eh, darme cuenta que vos, tu desayuno es pobre, pero, eh, pero aprendo de eso. ¿No? O sea, no es que lo marco para diferenciarme, sino que lo miro como para tomarlo como un aprendizaje más también, ¿no? Para mí. Entonces, esto de la empatía, si el tema de la interculturalidad se puede sumar esta cuestión de la empatía hacia el que tenés enfrente, ¿no? Que no es es uno que te suma y no que te marca diferente, ¿no? No sé si logro explicarme, pero si esta palabra se puede incluir en el concepto de interculturalidad. Hay una intencionalidad, sobre todo en el debate latinoamericano que yo mencionaba, ¿no? A propósito de Gunther Dietz, que tiene que ver precisamente con la empatía, ¿no? Con el respeto, de hecho, al otro, ¿no? Y dentro del respeto también la valoración cultural del otro. Desde esa perspectiva, sobre todo el respeto cultural del otro, pienso que podríamos, pero esto es algo que me estoy animando yo aquí ahora, agregar algo más, ¿no? La valoración del aporte cultural del otro. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando uno revisa la historia de la cultura, una de las cosas que llama más la atención es que la interacción, ¿no? Es decir, la interculturalidad, ¿no? La interacción entre colectivos culturales diferentes ha sido de mucha utilidad para el desarrollo del pensamiento, ¿sí? El desarrollo del pensamiento, ¿no? Es decir, vamos, si ya vamos más allá de la empatía, ¿sí? Y comenzamos a ver justamente incluso la utilidad que tiene, la academia no habría podido existir sin ello. ¿Sí? Uno mira la historia de la filosofía griega y uno mira que muchos son viajeros, ¿sí? Son viajeros, ¿no? Y claro, cuando después se crea la universidad medieval, eh, asistían a ellas personas de distintos orígenes culturales, ¿no? Entonces,
El pensamiento académico es cosmopolita, ¿sí? De hecho, el mejor ejemplo de ello somos nosotros, lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Y eso justamente es un fenómeno de interculturalidad, ¿sí? Entonces, si bien estoy consciente que todo pasa también por qué vamos a entender por cultura para abordar la idea de interculturalidad, bueno, bien, si lo definimos de manera simple, si entendemos por cultura justamente un estilo de vida, vaya, ¿no? Entonces, la interculturalidad sería un intercambio de estilos de vida, ¿no? La academia es, a mi juicio, el mejor botón de muestra de ello, ¿no? En calidad de producto, ¿no? Entonces, claro, nos valemos de ciertas lenguas, por ejemplo, para leernos, ¿sí? También para escucharnos, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Lo más importante para nosotros que es el circuito mundial de ideas, ¿no? Si eso no es un fenómeno intercultural, no sé qué podrá ser. Cierro un poco justamente mi respuesta con lo siguiente, ¿no? Hasta inicios de los años 90, mis amigos no chilenos en ese desayuno que les menciono no sabían que nuestra gastronomía era aún más pobre en un pasado reciente, ¿sí? Pero resulta que desde los años 90, irónicamente con el capitalismo globalizador, vivimos una serie de intercambios que modificaron justamente los productos disponibles para el consumo, modificaron con ello nuestros hábitos de consumo y hoy en día, si ustedes, por ejemplo, vienen acá a cualquier ciudad digna de importancia en Chile, se van a encontrar con una oferta gastronómica no solamente local, sino que justamente de otros países en la cual la gastronomía peruana ha cambiado, pero con mucha fuerza, en torno a ser una gastronomía incluso justamente cotizada profesionalmente hablando. Sí, cotizada profesionalmente hablando. De tal manera que hemos, en los últimos 30 años, modificado muchas de nuestras prácticas culturales en el plano de la gastronomía gracias a esa interculturalidad. Si uno va a lo que en Chile llamamos una feria, ¿no? Que en el fondo justamente es un mercado libre, ¿no? En la calle, en el cual hay una serie de puestos de frutas, verduras, en fin, que uno puede comprar. Bueno, bien, ahora tenemos mucha fruta tropical disponible en este tipo de mercados, ¿no? Nuestros climas no permiten crear eso, pero llegan igual. Y ojo, eso Sí. se debe, entre otras cosas, a la población migrante que ha llegado acá, ¿no? Población haitiana, peruana, colombiana, venezolana, que incluso hemos aprendido esto del plátano frito, que acá en Chile no lo conocíamos y todo lo demás, ¿no? Entonces, pienso que no es solamente el tema de la empatía, sino que incluso, aunque suene instrumentalista mi argumento, la tremenda utilidad de la interculturalidad para la mejora de la vida de los pueblos. ¿M? O sea, acabo de mencionar ahora un argumento materialista, ¿no? O sea, decía que había una crítica en torno a no descuidar la economía, ¿no? Pero oye, está esta otra dimensión, ¿no? Y eso también es interculturalidad, ¿sí? Las alianzas que hacemos con académicos de otros países del mundo, eso también es interculturalidad. Y vaya, ¿no? Aprendemos bastante al respecto. Yo pienso que en ese terreno la Academia Latinoamericana ganaría bastante considerando estas otras dimensiones que no solamente implican colaboración, ¿no? Sino que incluso una apertura en torno a cómo pienso el mundo. O sea, yo, por ejemplo, soy un reflejo de ello. Yo soy el científico social que soy gracias a México. No estoy desdeñando mi formación chilena, pero fue en México donde yo aprendí a pensar, antropológicamente hablando, y aprendí a pensar como científico social, ¿sí? Entonces, bueno, tengo muchos elementos más a favor que en contra de la interculturalidad. No sé si me explico. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Creo que es interesantísimo este aporte que nos hace Jaime aquí en esta reflexión final, porque revalorizar
la interculturalidad en las prácticas académicas, ¿no? Y mirar el potencial que tiene, por ejemplo, el trabajo en redes con otras universidades en América Latina, con otros países, que es un poco el ejercicio que se hace desde la internacionalización de la educación superior, como una oportunidad de fomentar estos espacios de interculturalidad, ¿no? Que de hecho lo van generando. Que un poco es el objeto de estudio que con Karina y otros colegas estamos tratando de indagar, ¿no? De qué forma la internacionalización contribuye o no, porque no necesariamente se generan procesos interculturales cuando hay procesos de internacionalización. Eh, pero bueno, es como una puerta así la que estás abriendo, Jaime, de ir al fondo también a nuestras propias prácticas académicas, ¿no? De qué forma se generan estas posibilidades de encuentro intercultural con colegas de otros países, de otros... Gracias. No, gracias a ustedes. Eh, Bien, si no hay más preguntas, lo que sí voy a pedir, gracias, ¿tú sabes sacar una foto así para después mandar? ¿No? ¿Alguien sabe sacar un pantallazo? ¿Tú, Karina? Sí, pero espérate, antes, si alguno de los alumnos puede prender la cámara para que por lo menos en la foto final salgan con cara. Bien, Valentina, siempre Valentina lo prende. A ver, Mauro, Islen, ¿no? Martina, ¿alguno se anima? ¿No? Eso, Martina, Mauro. Bien, Islen. Ah, Islen no puede, ya. Bien, eso ya es un acto intercultural, ¿ah? No, no es broma. Ya, Karina. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, vamos a estar avisando cómo continuamos. Sí, nos gustaría mucho que Karina hiciera una exposición y también Francisco. Más adelante nos vamos poniendo de acuerdo en la fecha y ojalá que Jaime, que participó ahora, se quede como integrante permanente. Entonces vamos a tratar de Un congeniar placer. el círculo con el cuadrado, con los horarios, digamos, porque a partir de marzo más encima vamos a tener una hora de diferencia. Y con las clases que en el caso de la UTEM parten el próximo lunes. Pero trataremos de hacer ese esfuerzo de cuadrar el círculo y poder contar con todos y seguir, porque finalmente ese es el objeto de este taller, ¿no? Este diálogo intercultural. Eso, bueno, damos por terminada la sesión. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo.